Restringidos. Alan Goldberg. Alan. Ya está el otro Alan, Gaby, hola. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Lucía, Basega y Federico. No queda más nadie por admitir, ¿no? No. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, perfecto. Muy bien. Yo aquí tengo anotado que en la clase nuestra de hoy, nosotros ya terminamos todos los temas. El viernes ustedes no dieron con Paulo, ¿verdad? No. No, porque se sentía remero. Está con síntomas de coronavirus, Paulo. Entonces, conmigo terminamos. Acá hay un montón, una banda. Pero está bien, está en la casa bien, pero bueno, me avisó a la noche, está bien. Entonces, ustedes conmigo habían terminado extinción de contrato, ¿también lo habíamos visto? Sí. Sí, Facultad de Administración. la última por eso. clase que vimos con terminamos toda la parte general, conmigo vieron todo. La determinación de precios, que es lo que quedaba, vieron iniciativa privada, vimos derechos y deberes de las partes y de la administración, vimos algunos puntos de la nueva mirada del contrato desde una concepción más moderna, y terminamos con extinción del contrato. Quiere decir que hoy nos toca dar contrato de obra pública. Hoy empezamos la unidad de contratos en particular, y vamos a ver el contrato de obra pública. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, es la 11. Muy bien. Perfecto. Vamos a empezar con el contrato de obra pública. Bueno, si lo terminamos, y si no, lo terminamos el día viernes. Bueno, el contrato de obra pública es uno de los contratos tipificados, ¿no es cierto? Por supuesto, es uno de los contratos más importantes administrativos y tiene su régimen a nivel nacional a través de la Ley de Obras Públicas Nacional, que es la Ley 13.064, Ley de Obras Públicas Nacional, la Ley 13.064, y a nivel provincial, la Ley Provincial de Obras Públicas en Santa Fe, que es la Ley 5.188. Bien, en cada provincia de la República Argentina hay una ley de obras públicas, y por supuesto que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también, porque en materia de contratación administrativa, el derecho administrativo es local. O sea que la Ley Nacional de Obras Públicas regirá todos los contratos de obras públicas que se celebren con organismos o entes públicos nacionales. Y las leyes provinciales de obras públicas, de las que ustedes van a ver, la de Santa Fe, rige cuando el contrato es celebrado con autoridades provinciales. Entonces, una parte es el Estado nacional o entes descentralizados nacionales, o en la provincia de Santa Fe o sus entes descentralizados, se aplica la ley provincial, y la otra parte es, como todo contrato administrativo, una persona humana o una persona jurídica privada. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los objetos? ¿De qué puede ser objeto un contrato de obra pública? Bueno, puede ser un inmueble, puede ser bienes muebles, pueden ser derechos intelectuales que pueden tener por objeto un contrato de obra pública. O sea, cuando hablo de un bien inmueble, una ruta, un camino, un puente, ¿sí? Un edificio público. Se va a construir una obra pública cuando esté en el edificio para que esté la aduana de Rosario, un edificio para que esté la Dirección de Arquitectura de la provincia de Santa Fe, un edificio para que tenga sede la Intendencia de la ciudad de Rosario. Sí, como cualquier otro edificio público. Puede ser para el edificio público, para el funcionamiento de un ente administrativo o de un órgano que ejerza función administrativa. Puede ser un edificio público, un museo público, ¿sí? El museo de la ciudad, el museo provincial castañino, el museo municipal castañino, un museo provincial, un museo nacional, la biblioteca nacional. Bien, ¿qué más?
un edificio público para el funcionamiento de un hospital, el hospital provincial, el hospital nacional, el hospital municipal, o obras públicas relacionadas con escuelas. Bueno, la escuela pública municipal, o la escuela provincial, o la escuela nacional. ¿Qué más? Estoy hablando siempre de inmuebles, rutas, ya dije, caminos, autopistas, puentes, ¿sí? Bien. En inmuebles también puede ser una obra pública para la construcción de viviendas. ¿Pero qué? Viviendas sociales, ¿sí? Las viviendas que edifica el Estado Nacional, provincial o el municipio para adjudicarlas a personas o a grupos o a sectores que no tienen posibilidad de acceder privadamente a la vivienda. Entonces, algunas viviendas sociales se harán, como por ejemplo, para reconstrucción de barrios, en donde, o para alojar barrios enteros que eran villas miserias o muy vulnerables, que los relocalizan en viviendas sociales, que se construyen a través de contratos de obra pública. Bueno, esas adjudicaciones de viviendas se harán gratuitamente a estas personas o a precios muy accesibles para que las puedan pagar en X cantidad de años, o a través de trabajos que realicen en esas propias viviendas, etc. O construcción de viviendas sociales para ser adjudicadas a propietarios que no tienen modo de acceder de otro modo a la vivienda, pero pagando un precio razonable por esas viviendas que lo va a cobrar el Estado. ¿Estamos entonces? Esos son bienes inmuebles. ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? ¿Entienden lo que digo? Bien. Pero también puede hacerse una obra pública, un contrato de obra pública, para la realización de una obra de arte. Y eso es obra pública. Un contrato de obra pública para, la construcción de una escultura para la ciudad, una escultura para este edificio, o un derecho intelectual, una obra pública para la elaboración de un canto, una canción, un himno, una oda, etc. Eso es un bien inmaterial, ¿sí? O para escribir un poema para la ciudad, un poema para la nación. Entonces, esos pueden ser objeto de contrato de obra pública. El contrato de obra pública se financia con fondos del Tesoro Nacional, si es una obra pública nacional, con fondos del Tesoro Provincial. La Ley de Obras Públicas Nacional tiene un concepto económico del contrato, o sea, es contrato de obra pública el que se financia con fondos del Tesoro Nacional. Sin embargo, ese no es el elemento determinante, porque puede haber contratos de obra pública que se financien con fondos que no son del Tesoro Nacional, que son fondos de organismos internacionales que brindan los fondos, y a lo mejor la mitad es con fondos que vienen financiados de organismos internacionales de crédito, y otra parte con fondos del Tesoro Nacional, y no necesariamente el 100% con fondos del Tesoro Nacional. ¿Sí? Bien. Vamos a ver las distintas etapas que se dan en el contrato, o cuáles son los puntos sustanciales que ustedes deben estudiar en materia de contrato de obra pública, que vuelvo a decir, en la parte de ejecución del contrato, está regido por la Ley Nacional de Obras Públicas, y en el caso de la provincia de Santa Fe, por la Ley Provincial de Obras Públicas, en las otras provincias por las leyes pertinentes. Hay un decreto que nosotros estudiamos, hay una normativa que estudiamos en la bolilla o en la Unidad General de Contratos, que se aplica a todos los contratos por igual, incluso el de obra pública, que es el decreto en el ámbito nacional 1023 del año 2001, y en el ámbito de la provincia de Santa Fe, la ley 12.510. ¿Se acuerdan eso que hemos visto? Me imagino que se acuerdan, porque lo vimos durante 3 clases pasadas. Sí. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Yo sí. Claro, porque si nadie me dice que se acuerda, digo, bueno, entonces no vamos a dar más clases. Bien, entonces eso ya lo dimos. Bien, muy bien. ¿Y esas normas para qué sirven? Esas normas tienen la parte general que recopila todos los procedimientos de selección que son aplicables, en este caso, al contrato de obra pública, en qué caso va a ser licitación pública, en qué caso será concurso público, en qué caso será
licitación o concurso privado, en qué caso será contratación directa, para caso de una obra pública, en qué caso, y en este caso van a ser, por ejemplo, casos de urgencia o emergencia se podrá contratar directamente, excepcionalmente, etc. Bien, entonces, ese decreto nos va a servir eventualmente para la parte general de procedimientos de selección. Y también el decreto nos va a servir, porque recuerdan que el decreto tiene algunos artículos que tratan de los derechos de la administración o de los privilegios, las potestades, las prerrogativas, que yo le he criticado mucho eso, de la administración en materia de contratos públicos. Eso en general también se va a aplicar a cada uno de los contratos que estudiemos. Y también tiene algún artículo sobre los derechos de las partes, más que derechos, las obligaciones de la parte privada en los contratos públicos, y también se va a aplicar en lo que fuese pertinente al contrato de obra pública. Ahora bien, la ley de obras públicas, ya sea nacional o la provincial santafesina o de la provincia que estudiemos, va a tratar pormenorizadamente los derechos y obligaciones de ambas partes durante el curso de la ejecución. ¿Sí? Bien. Entonces, en cuanto a procedimiento de selección, ya lo hemos visto. Ahora vamos a ver, una vez que se adjudica el procedimiento de selección, cuyo principio general es la licitación pública, a una persona humana o jurídica oferente que ha resultado adjudicataria, ese acto administrativo de adjudicación, pregunto, ¿perfecciona el contrato en el contrato de obra pública? No. Después del acto de adjudicación, ustedes ya lo vieron, que es el acto con el cual concluye el procedimiento de selección y se designa a quién es el adjudicatario, o sea, quién es el elegido cuya oferta admisible resultó la más conveniente, con esa persona se va a firmar el contrato de obra pública. Entonces va a haber un contrato, un instrumento contractual que va a decir, entre la Administración Pública Nacional o entre la Administración Pública Nacional y la empresa fulana se celebra el presente contrato de obra pública que se va a regir, ¿por qué? Se va a regir por las cláusulas de los pliegos de condiciones. Recuerdan que cuando hablamos del procedimiento de licitación pública, hablé de pliegos de condiciones. ¿Recuerdan de eso? ¿Mm? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí. Bien. Pliegos Bases de y condiciones. condiciones. De bases y condiciones generales, que ya dijimos cuáles son, los pliegos de bases y condiciones particulares, que también dijimos cuáles son, y los pliegos de especificaciones técnicas, generales y particulares, que ya dimos todo eso cuando vimos la licitación pública. Bien, entonces, el contrato va a decir que este contrato va a estar regido por los pliegos de bases y condiciones, generales, particulares, de especificaciones técnicas generales, y de especificaciones técnicas particulares. Por supuesto que no hará falta transcribir en el contrato las 1500 hojas que va a tener todos los pliegos, pues sería un contrato de acá a la China. Entonces, se rige y forman parte integrante, se dice, del contrato todos estos pliegos. Entonces, aquí ustedes pueden visualizar lo que yo les dije cuando analizamos pliegos de condiciones. Es decir, los pliegos de condiciones cumplen una doble función. Por un lado, una función en el procedimiento de selección. ¿Por qué? Porque establecen cuáles son las condiciones a las que tiene que ajustar cada una de las ofertas que realicen los oferentes, ya sea el pliego de bases y condiciones generales, ya sea el pliego de bases y condiciones particulares, que es el que rige para esa licitación específica, las especificaciones técnicas, etc. Entonces, tiene una función, los pliegos, muy importante, precontractual, que rige durante el procedimiento de selección. Pero después cumple una función contractual, porque el contrato se va a ejecutar conforme las cláusulas de ese pliego de bases y condiciones particulares, que son las cláusulas jurídicas que van a regir en ese contrato específico, y conforme al pliego de especificaciones técnicas particulares, que va a regir las especificaciones técnicas de ese contrato, y en él va a estar la memoria descriptiva, va a estar el proyecto de la obra, van a estar los planos, los presupuestos y todo lo que tiene que ejecutar el contrato. Bien.
En el instrumento contractual sí se va a decir cuál es el objeto, eso sí va a estar para la ejecución de la obra tal, va a decir cuál es el presupuesto aprobado, o sea que se adjudicó por tantos pesos, que es el monto de la oferta, del oferente que resultó adjudicataria, va a decir cuál es el monto del contrato, entonces en base a la oferta o sea, elegida, va a decir cuál es el plazo de duración, eso sí va a estar en el contrato, y se van a escribir en el contrato cuáles son las partidas presupuestarias afectadas a ese gasto que demandará ejecutar la obra. Ahí en el contrato va a decir partida presupuestaria tal, del presupuesto tal vigente, para la parte de la obra que se haga durante este año, y partida tal, y el resto se pasará al presupuesto del año siguiente, si es que la obra va a abarcar 2 presupuestos, o la mitad de un presupuesto y parte de meses de otro ejercicio fiscal. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? ¿Alguna duda o inquietud hasta ahora? ¿No? ¿No? ¿Usted, Federico, tiene alguna duda? No. ¿Usted, el otro alumno? No veo el nombre. ¿Juan Ferreira tiene alguna duda? No. No, ¿Alan ya tiene alguna duda? No, profe. Las señoritas ya dijeron que no. Muy bien. Entonces, ya tenemos el contrato firmado, y ahora entonces tiene que comenzar a ejecutarse la obra. La obra que puede consistir, volvemos, en bien inmueble, bien, ya dijimos, mueble, objeto inmaterial, derechos intelectuales. Muy bien. ¿Cuándo empieza la ejecución de la obra? No empieza con el contrato. El plazo de ejecución comienza a partir que se produce un acto muy importante, que es el acto de replanteo, o también se llama acto de inicio de la obra. Entonces, ¿qué significa? Es un acto al que es convocado el contratista, ya no es más el oferente, es el contratista, porque ya ha sido firmado, ya ha sido adjudicatario, ya ha firmado el contrato, es convocado el contratista, y también, bueno, la administración contratante convoca al contratista para la firma del acta de replanteo o del acta de inicio. Entonces la pregunta es si la empresa contratista es Alianac Sociedad Anónima, o Construcciones Industriales Sociedad Anónima. Muy bien. ¿Va a concurrir el presidente del directorio a la obra, a firmar el contrato? Sí, a la obra. En la obra, ¿va a estar permanentemente el presidente del directorio de Construcciones Industriales Sociedad Anónima? ¿En la obra? No. Pregunto al curso. ¿Qué les parece? No, no hace falta. No. No. Bien. Va a estar un representante de la empresa contratista o del contratista en la obra. ¿Cómo se denomina el representante o la representante del contratista en la obra? Se llama representante técnico. ¿Y cómo se llama el representante de la administración pública en la obra? Porque si la obra era para la construcción de la ruta provincial A002, o la repavimentación de la ruta tal, va a estar firmada con el contrato con la Dirección Provincial de Vialidad. ¿Va a estar el director provincial de Vialidad en la obra? No. Entonces va a haber un representante de la administración pública contratante en la obra. Ese representante de la administración se llama inspector de obra. Entonces, representante de la administración contratante, inspector de obra. Representante de la empresa contratista, representante técnico. Entonces, ¿cómo se vinculan? ¿Cómo se vincula? Entonces, aquí tenemos lo siguiente. La administración, probablemente para el acto de inicio pueda estar el director provincial de vialidad o el funcionario del ente contratante, o en algunos casos estará el inspector de obra. Convoca al representante técnico de la contratista,
que debe denunciarlo ante la administración para firmar el acta de inicio. Entonces, entre el inspector de obra y el representante técnico de la contratista se firma un acta que diga acta número 1 de inicio de obra, entre fulano de tal, en representación de la administración, el ingeniero tal como inspector de obra, y el ingeniero o el arquitecto o el maestro mayor de obras, nombre tal, documento tal, en su carácter de representante técnico de la empresa contratista Construcciones Industriales SRL o SRL Anónima, firman el acta de inicio. Proceden a hacer el replanteo de la obra. ¿Qué significa el replanteo? Replanteo significa mirar el lugar donde se va a realizar la obra y toma posesión de ese lugar, que no le pertenece a la empresa contratista. Toma posesión, ¿para qué? Para poder realizar la obra, para poder ejecutar la obra. Entonces, es en el camino, en el área del camino, que a lo mejor es un área en donde no hay ningún camino, si tiene que construirse, pero es un kilómetro X de la ruta tal. Si tiene que hacerse una repavimentación, mira todo el lugar. Si tiene que hacerse una escuela, mira el predio donde se va a levantar la escuela. Si tiene que hacerse un edificio... El reconocimiento del suelo. Muy bien. Puede ser que la obra pública consista en la pintura del edificio tal, que se ha construido. Bueno, va al sitio del edificio y dicen, bueno, acá es el edificio donde va a tener que pintar, o el edificio donde va a tener que hacer mejoras. Entonces, toma posesión del edificio, mira, hace un reconocimiento del lugar, toma medidas de cuál es el predio donde va a ser el lugar, y firma el acta de inicio o de replanteo a las dos partes. Puede dejar una observación en el acta de replanteo. ¿Qué pasa si tiene que construir un edificio público y resulta que en un área o un centro universitario y llega al lugar y ve que el lugar está lleno de intrusos? ¿Va a firmar sin observaciones el acta de inicio? El representante técnico de la contratista pregunta al curso. No. ¿Qué le parece? Bien, ¿por qué? No, necesita que esté libre. Y entonces, ¿por qué necesita que esté libre? Porque ¿cuándo comienza el plazo de ejecución? Cuando él tiene la posesión del lugar para poder... ¿Cuándo les dije que comienza el plazo de ejecución? Cuando firman el acta de... Con la firma del inicio. Con la firma del acta de replanteo del acta de inicio. Entonces, ¿tendrá o no que dejar observación? ¿Y por qué tendrá o no que dejarla? Porque si no observa el acta de inicio tiene que, o de replanteo tiene que constar porque él después de eso tiene que tomar posesión del lugar para poder empezar la obra, y si hay gente no puede ejecutarla. Además empiezan a correr los plazos. También. Perdón, Lucía. No, empiezan a correr los plazos además de... ¿Y entonces? Si no deja observación, ¿qué pasa? No está apto para el inicio de la obra, entonces necesariamente tienen que primero sacar a la gente que esté ahí para poder firmar recién y hacerse cargo del inicio de la obra. Entonces, si va al acta de inicio, si va al acto en el cual se va a firmar el acta de replanteo o el acta de inicio, y advierte que el terreno está lleno de usurpadores, no va a poder tomar posesión para iniciar la obra, tendrá que dejar constancia ahí que este acta de inicio considera que debe suspenderse, pero tiene que dejar constancia por escrito, que debe suspenderse porque no se puede iniciar la obra desde que el predio está con intrusos, y no le corresponde al contratista sacar a los intrusos del predio. ¿Por qué? Porque esto es una cuestión que le corresponde a la administración contratante y o eventualmente, si no lo puede hacer, a la policía, cuya petición a que retire a las personas del lugar no la tiene que hacer el contratista, la tiene que hacer la administración. Porque la administración le tiene que dar el predio libre de cualquier ocupante para que pueda iniciar el plazo de ejecución. Es muy importante que deje constancia de cualquier circunstancia, este es un ejemplo, pero cualquier otra circunstancia que impida
empezar con la ejecución, debe dejarlo plasmado en el acta de inicio, porque de lo contrario, como dijo su compañera, empieza a correr el plazo de ejecución. Ustedes saben que todo contrato tiene, el plazo es un elemento esencial del contrato. Ya lo vimos cuando estudiamos cuáles son los elementos del contrato. El plazo. El contrato, en este caso con la obra pública, debe ejecutarse dentro de un plazo. Si no se ejecuta dentro de un plazo, le va a corresponder al contratista sanciones por incumplimiento. Entonces el contratista no querrá que desde el comienzo ya esté incumpliendo con el plazo porque no puede empezar la obra porque están intrusos o existe otra circunstancia que le impide empezar, que puede ser no intrusos, pero que a lo mejor haya elementos que tienen que ser removidos para que pueda comenzar la obra, o a lo mejor está trabajando otro contratista en otra parte de la obra, y él tiene que continuar la obra, y este contratista aún no ha terminado, y entonces no puede empezar hasta que el otro no se retire de la obra, de la parte que hizo. Entonces tendrá que dejar constancia de las circunstancias que le impiden el inicio de la obra. Ahora, si no hay ninguna circunstancia que le impide el inicio de la obra, se firmará el acta de replanteo. Una vez firmada el acta de replanteo de inicio de la obra, comienza a computarse el plazo de ejecución. El plazo de ejecución no es el que se inventa el contratista, ni es el que se inventa la administración. Es el plazo de ejecución que está en el pliego de condiciones particulares y en el pliego de condiciones de especificaciones técnicas particulares. Dice cuál es el plazo de ejecución de esa obra. Bien. Doctor, una pregunta. Por más de que él deja plasmado, por ejemplo, que hay usurpadores o que hay algo que le impide empezar la realización de la obra, ¿no firma el acta o lo firma por más de que lo deja plasmado? Puede firmarla con esa observación diciendo de que el plazo para el inicio no se iniciará hasta que no se salgan todas esas obstáculos. Ok, perfecto. Bien. Entonces, aquí por supuesto vamos a necesitar una respuesta de la administración. Salvo que de común acuerdo se ponga eso, que la administración por supuesto lo va a ver, lo va a poner de común acuerdo con el contratista, y si no lo establece de común acuerdo con el contratista deberá dejar constancia y después mandar una presentación, hacer un reclamo expreso ante la administración, expresando las razones por las cuales ese plazo de ejecución no puede comenzar, sino hasta que se remuevan los obstáculos para que pueda iniciar la obra sin ningún tipo de interferencia. Bien. ¿Cómo se comunica el contratista con la administración durante la ejecución de la obra? Bueno, lo hace a través del representante técnico. En toda la temática que haga la ejecución de la obra, el representante técnico se va a comunicar con el inspector de obra, porque son las dos personas que van a estar en la obra. Entonces, el representante técnico de la empresa se dirige al inspector de obra a través de lo que se denomina notas de pedido. Y a la inversa, el inspector de obra se comunica con el representante técnico de la empresa a través de lo que se denomina órdenes de servicio. ¿Sí? Bien. Existe un libro de notas de pedido y existe un libro de órdenes de servicio. ¿En qué consiste ese libro? Es como un cuaderno broquelado que está foliado por duplicado. Entonces, folio 1 original, folio 1 duplicado, 2 original, 2 duplicado y así hasta X cantidad de folios. Se acaba otro libro. Entonces, el inspector quiere decirle algo al contratista y, o sea, le escribe una orden de servicio. Orden de servicio número 1, están todas foliadas, dirigida al representante técnico del contratista con lo que le quiere decir. Le lleva ese libro de órdenes de servicio y corta el original de la orden de servicio número 1 y ese original se lo entrega al contratista. Y la copia que queda en el libro es firmada por el contratista como constancia de que recibió el original. ¿Entienden lo que digo? ¿Sí? ¿Todos entienden el sistema o no? Sí, es como, o sea, el contratista firma la copia en el libro para dar cuenta de que recibió la notificación. Firma la copia de la
orden de servicio en el libro que tiene el inspector, Claro. como constancia de que recibió el original. Exacto. ¿Entienden? Le pregunto al curso, porque si no me dicen que entienden, o no me mueven la cabeza, no sé si están entendiendo. No los tengo enfrente, Sí, doctora. en presencia, los tengo en una cámara. Bien, ¿los varones entienden todos lo que acabo de decir? Profe. O sea que en el libro, doctora, en el libro de órdenes también se pueden registrar los pagos. ¿Cómo? En el libro de órdenes, usted dijo libro de órdenes. ¿Se De pueden órdenes de registrar los pagos? servicio. Orden de Sí. servicio. ¿Se pueden registrar los pagos también? No, los pagos no tienen nada que ver ahora, todavía. Ah, ok. Son las instrucciones, que el pago es otra cosa que lo vamos a ver después. Son las instrucciones que el inspector le va a dar al contratista relacionadas con la ejecución de la obra. Bien. Ahora, ¿cómo le contesta el contratista al inspector? O cómo le quiere hacer algún pedido al inspector. A través del libro de notas de pedido, que es un libro, que sería como un cuaderno también broquelado. Este se llama de notas de pedido, que este está en poder del contratista, o sea, del representante técnico del contratista. Entonces, el representante técnico escribe nota de pedido número 1, escribe lo que quiere contestarle al inspector o pedirle al inspector y la firma. Le lleva el libro al inspector, corta la nota de pedido número 1, entrega ese original al inspector y el inspector le firma al representante técnico del contratista el duplicado que está en ese libro y queda en poder del contratista. Constancia de que el inspector recibió la nota de pedido número 1, la número 2, la número 3, la número 140. ¿Entienden cómo es el sistema? Entonces, el contrato de obra pública tiene un sistema probatorio espectacular por escrito, que es este libro de notas de pedido del contratista hacia el inspector de obra y de orden de servicio del inspector de obra hacia el contratista. Siempre la prueba de todo lo que pasa en el contrato de obra pública es el libro de órdenes de servicio y el libro de notas de pedido. Imagínense que durante el contrato de obra pública se emiten cientos de órdenes de servicio y cientos de notas de pedido, porque uno emite una, el otro le contesta y así sucesivamente, o hace algún planteo y después recibe la respuesta. ¿Por qué es importante? Porque es importante registrar por escrito todo lo que se quiera pedir o todo lo que se quiera contestar, una u otra parte, de una parte hacia la otra y viceversa. Podemos decir que todo lo que no está registrado en las órdenes de servicio o en las notas de pedido no existió en el contrato, porque es la prueba de toda la ejecución del contrato. Si el inspector dice, no, yo le dije a usted que esa mezcla era incorrecta y usted debió hacer de vuelta la mezcla y mandarla al laboratorio para que yo viera si esta mezcla de asfalto es correcta, yo digo, ¿dónde está escrito eso? Si usted no me mandó ninguna orden de servicio, todo lo que me dice verbalmente es como lo tengo no escrito, como no existente. ¿Entienden lo que estoy diciendo o no? Sí. Entonces, es la prueba escrita de todo lo que ocurre durante la ejecución de la obra. Entonces, se firmó el acta de inicio. Sin problemas, acá empieza la obra. Entonces, se va ejecutando mes por mes los trabajos. ¿Cómo se ejecuta? ¿Conforme quiere el contratista, al ritmo que quiere o al ritmo de ejecución? No. Se ejecutan conforme al ritmo de ejecución que está previsto en el plan de trabajos y curva de inversión. Este es otro documento importantísimo en el contrato de obra pública. ¿Qué es el plan de trabajos? Es el plan, la planificación mensual de cómo va a ir haciendo la obra de que se trata. Ese plan de trabajos está acompañado de la curva de inversión. ¿Qué significa? Voy a hacer mes por mes estos trabajos que van a demandar este monto que me va a tener que pagar la administración. ¿Por qué tiene que saber la administración de antemano, antes de empezar la obra, cuál va a ser el plan de trabajos propuesto por el contratista y lo tiene que aprobar? ¿Por qué? Porque va a depender qué va a hacer el contratista, cómo lo va a ir controlando en los plazos de ejecución mensuales para que pueda llegar al final con la obra terminada, y va a saber la administración qué va a tener que ir pagando mes por mes.
de acuerdo a los trabajos que están en ese plan de trabajos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bien. Entonces, lo tiene que aprobar a ese plan de trabajos. Entonces, empieza la obra acá. Primer mes, hace esta parte de la obra. Muy bien. Durante los primeros días, 5 o 10 primeros días, según la ley que sea, del mes siguiente, se mide, la administración mide los trabajos realizados en el mes anterior. Esto se llama medición de los trabajos realizados durante un mes. ¿Cómo se mide? Se convoca a la medición de los trabajos, acto al cual concurre el representante del contratista y el inspector de obra. Miden los trabajos realizados el mes anterior, ¿sí? Se miden. ¿Cuánta mano de obra hay? ¿Cuántos metros cuadrados de asfalto están puestos? Etcétera, etcétera. Se miden los trabajos realizados. Y a partir de esa medición se elabora el certificado de obra pública. Cada mes, los primeros días del mes siguiente, se miden los trabajos ejecutados. El mes anterior hay un acta de medición que la conforma el contratista y la administración, y luego se emite el certificado de obra pública, en donde constan los trabajos realizados, el precio unitario y el precio total de esos trabajos realizados. ¿Ese certificado de obra pública es la orden de pago? No, es un título, es un instrumento que certifica que se ha realizado este trabajo y certifica que existe un crédito a favor del contratista, pero no es la orden de pago, es el instrumento que certifica el trabajo realizado y el monto de ese trabajo, del cual es acreedor el contratista. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bien. Ese certificado tiene una fecha de vencimiento, es una fecha de pago. La fecha de pago la va a determinar la Ley de Obras Públicas, que puede decir que se pagan los certificados a los 60, o a los 30 días, o a los 180 días. Lo que diga la Ley de Obras Públicas, y o los pliegos, si es que modifican esa fecha. ¿Vamos? Bien. Cuando vence ese certificado, vamos a suponer que vence a los 30 días, la administración está obligada a pagarlos. No antes de los 30 días, si la fecha de vencimiento es 30 días. Si la fecha de vencimiento es 60 días, a los 60 días está obligada a pagarlo. No antes de los 60 días, según cuál sea la fecha de vencimiento del certificado. ¿Sí? Ahora bien, antes de la fecha de vencimiento, ¿está en mora la administración? Pregunta al juicio. No, no está en mora. No, en mora no. No está en mora. Tiene No que está en pagar. mora. Si llega a pasar esa fecha, sí, en la administración estaría en mora. Bien. Entonces, antes de esa fecha no está en mora. Bien. Pero ustedes imagínense que yo ejecuto este mes, ¿no? Ejecuto este mes, me van a medir los primeros días del mes siguiente lo que ejecuté acá, y me lo van a pagar dentro de los 30 días. Pero yo aquí tengo que seguir ejecutando el segundo mes. Me lo van a medir acá, me lo van a pagar recién a los otros 30 días. ¿Cómo hace el contratista para obtener flujo de fondos para seguir ejecutando la obra? Porque no se lo van a pagar instantáneamente. Hay un plazo para el pago, que pueden ser 30, 60 días. Bueno, como el certificado es un instrumento que acredita la existencia de un crédito a favor del contratista, se pueden ceder esos créditos. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Claro, Entonces, utiliza ese certificado para poder obtener fondos. materiales, por ejemplo. Pues para obtener fondos, para comprar materiales, para ponerlo en la obra, para hacer lo que quiera. Entonces, ¿qué hace? Puede ceder el crédito, como se hace una cesión de créditos, a un banco, el certificado, está cediendo un crédito que tiene que cobrar de la... Entonces, el cedente, ¿quién es? ¿Quién sería el cedente? El contratista.
El contratista. Y lo cede al banco, ¿Quién es entonces el cesionario? el banco, la entidad financiera que lo recibe. El banco o la entidad financiera. ¿Y quién es el deudor cedido? Alan. ¿Quién es el deudor cedido? Cualquiera de los Alan. La ¿Quién es el administración. deudor cedido? La administración. Bien. Entonces, si yo cedo el crédito, rige el sistema de cesión de créditos del Código Civil y Comercial. ¿Sí? Entonces, se cede el crédito y el cedente, o sea, perdón, el cesionario, o sea, el banco, pasa al lugar del cedente y entonces la administración tiene que pagarle directamente al banco, que es el cesionario, aquel el que recibió el crédito cedido. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué pasa si la administración no le paga al banco? Bueno, si ustedes leen cesión de créditos, el nuevo Código Civil y Comercial, podría llegar a reclamarle también al cedente, o sea, al contratista, el Doctora, banco. ¿y qué pasa con los intereses? Ahí estoy, ahí está. Por eso, ahí voy. Perdón, Sí, perdón. no le paga, le reclama el banco al contratista los intereses que se van adeudando. Y el contratista tiene que pagar esos intereses al banco y se arman los grandes líos que después puede repetir ante la administración, pero es un grave problema. Esta es una cosa que es la cesión de créditos. También existe lo que se denomina cesión en garantía. No le cede el crédito liso y llanamente, sino que lo cede en garantía, como en prenda, para que le otorguen un préstamo. El préstamo es el valor del certificado menos un porcentaje que gana el banco, ¿sí? Y al vencimiento, es un préstamo por X cantidad de tiempo, que es la fecha de vencimiento del certificado. Cuando vence ese préstamo, que coincide con la fecha de vencimiento del certificado, el contratista tiene que pagarle al banco. Pero ahí el contratista sigue siendo el deudor, porque lo cedió en garantía nada más, como garantía del préstamo. Entonces ahí se presentan graves problemas a los contratistas cuando tienen que empezar a pagar, porque el banco les reclama los intereses y el Estado se atrasa en los pagos. Bueno, este es un modo de recibir flujos de fondos. Ahora bien, vamos a suponer que el contratista no cede el certificado, lo tiene en cartera. Cuando vence, a los 30, a los 60 días, la administración se lo tiene que pagar. ¿Hasta ahí estamos? Bien. ¿Qué pasa si no se lo paga a la fecha de vencimiento? Entra en mora la administración y genera, devenga ese certificado en mora, intereses moratorios a favor del contratista. Doctora, sí. ¿ese certificado puede estar sujeto a embargo judicial? Bien. El certificado puede ser sujeto a embargo judicial en determinadas circunstancias, siempre que no afecte la ejecución de la obra. Ahora bien, fíjense lo siguiente. La Ley de Obras Públicas Nacional, la Ley de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, como cualquier otra Ley de Obras Públicas, establece que a la fecha de vencimiento se generan a favor del contratista intereses moratorios. Bueno, hay distintas normas que regulan los intereses moratorios. En la provincia hay un decreto, que no es la Ley de Obras Públicas, es un decreto aparte que regula intereses moratorios a la tasa Badlar, que es una tasa mixta que publica el Banco Central de la República Argentina. En materia de contrato de obra pública nacional, es la tasa de interés de descuento de documentos del Banco de la Nación Argentina. ¿Desde cuándo tiene derecho a percibir intereses moratorios el contratista? Desde la fecha de vencimiento del certificado y hasta cuándo. ¿Qué le parece? Hasta el día de pago efectivo. El día en que le paguen o le cancelan en forma total ese certificado. Bien. Ahora bien, entonces va ejecutando la obra, se va midiendo la obra, se emite el certificado y después a la fecha de vencimiento del certificado se libra por la administración la orden de pago. Se libra la orden de pago
y normalmente se le acredita al contratista en una cuenta que tiene que abrir y que notifica a la administración, se le acredita en esa cuenta el monto del certificado. Y también se le tendrá que acreditar posteriormente el monto de los intereses moratorios. Ahora bien, aquí estamos hablando de una ejecución normal del contrato. ¿Qué pasa si el sistema de redeterminación de precios, que ya les expliqué, se resulta inequitativo porque no logra representar ecuánimemente los mayores costos habidos por una devaluación monetaria, etc.? Entonces ahí entran a jugar durante la ejecución de este contrato las figuras que estudiamos en la clase, en las dos clases anteriores. Podrán invocar la imprevisión para decir que debe modificarse o debe integrarse el sistema de redeterminación de precios con otro elemento. ¿Qué pasa si ocurren lluvias extraordinarias durante la ejecución que impiden cumplir en estos 10 días el plan de trabajo que teníamos previsto para ser realizado en este mes? No podemos cumplirlo porque hay lluvias extraordinarias que me impiden ejecutar con el ritmo normal. ¿Qué voy a plantear en ese caso? Voy a plantear fuerza mayor, ¿sí? Lluvias extraordinarias que impiden la continuación, y entonces voy a decir que por fuerza mayor no puedo trabajar, no puedo cumplir con el ritmo de ejecución previsto en el plan de trabajos, y voy a invocar esa fuerza mayor para pedir ¿qué? Pregunta el curso. ¿Qué voy a pedir? Una prórroga. Una Unos prórroga. días más, una prórroga. Voy a pedir una prórroga, exacto, del plazo de ejecución y que no se me apliquen sanciones. Porque si yo no cumplo con el plazo de ejecución, no solamente el total, sino con los plazos parciales, de acuerdo al plan de trabajos, me van a poder imponer una multa. Muy bien, ¿para qué sucede si yo me voy atrasando en la ejecución y no es que hubo un acontecimiento de fuerza mayor? Me atrasé porque me atrasé. La verdad que no tengo justificativos para decir por qué me atrasé. El inspector de obra está controlando la ejecución de la obra. ¿Qué controla? Que la obra se ejecute conforme a lo que dicen los pliegos de especificaciones técnicas particulares, de acuerdo a los planos, al proyecto, a la memoria descriptiva. Entonces, y al plan de trabajo. Entonces, el inspector advierte que yo estoy repavimentando, bueno, hay una oficina que va a tener el inspector en la obra, ya sea un edificio público, ya sea viviendas, ya sea una ruta, un puente o lo que fuese. Va a haber una oficina de la inspección, donde el inspector de obra va a tener allí su laboratorio. ¿Por qué? Porque los materiales que se meten en la obra tienen que tener un ensayo de material que sea verificado por el inspector para determinar que tiene la calidad exigida en el pliego de especificaciones técnicas. Yo no puedo decir, este asfalto es espectacular y lo tiro y lo pongo. Porque después, si la obra se destruye, o sea, nadie controló cuál era la calidad del asfalto que estoy metiendo con la densidad necesaria. ¿Querés que la hagamos? Entonces hay un laboratorio de análisis de materiales que está en la oficina de la inspección. Y se debe, antes de meter el material, el inspector tiene que verificar si es el material correcto. Esto lo va a decir a través de la orden de servicio, etc. Bien. Entonces, esta oficina del inspector, ustedes la ven en las obras cuando viajan, ustedes ven los obradores en las obras públicas. Miren los obradores donde están las máquinas de una repavimentación, y hay oficinas, normalmente son containers, bueno. Esta es la oficina donde está la inspección de obra. Bueno, ¿para qué pasa si yo me atrasé? Me atrasé en el plazo de ejecución y no tengo justificativos, porque no preví la necesaria contratación de los obreros. Recuerden que los obreros de la industria de la construcción están regidos por la ley 22.250, que es la ley de la industria de la construcción, donde existe el fondo de desempleo. O sea, yo no tengo que tener los 40 obreros, los 150 obreros del origen hasta el final de la obra. Los puedo contratar y despedir porque tienen un fondo de desempleo permanente. Bueno, entonces, yo por un error no pude contratar a las personas que tenía que tener capacitadas para realizar esto, me fui retrasando, etc. O no vinieron los materiales porque me olvidé de pedirlos y no tengo ninguna excusa. Me atraso. ¿Qué va a hacer el inspector? No solamente controla la calidad de los materiales,
la calidad de la técnica constructiva, sino controla el plazo de ejecución. Entonces, yo me atraso en el plazo de ejecución, los plazos parciales que voy teniendo, de acuerdo con el plan de trabajo. No hice este mes lo que me comprometí a hacer, el inspector va a advertir esa circunstancia, me lo va a escribir en una orden de servicio. Va a imponer sanciones por sanciones voy a tener, que son multas por cada día de atraso, sanciones voy a tener por incumplimiento. No se escucha, doctora. ¿No se escucha? No, todo lo anterior no se escucha. No se escuchó. No, yo tampoco. Se le congeló la imagen. No me digas que se fue como la vez pasada. Sí, creo que sí. Ahí No, ahí está. Encima, Ahora sí. creo que... Ahí está. Ahí sí. ¿Qué sanciones voy a tener por incumplimiento de órdenes de servicio? ¿Qué sanciones voy a tener por incumplimiento del plazo? Es decir, distintos tipos de sanciones que son multas que están previstas en los pliegos de condiciones por cada día de retraso o por distintos incumplimientos que pueda tener y que por supuesto no quedan a la discrecionalidad del inspector. Las sanciones tienen que estar tipificadas porque ya dijimos que el derecho administrativo sancionador tiene naturaleza penal, o sea que tiene que estar tipificada la sanción y me la va a imponer a través de una orden de servicio. Yo puedo impugnar las órdenes de servicio que considere que son ilegítimas. Las puedo impugnar a través de un recurso que está previsto ahí en el propio pliego de condiciones, va a decir cuál es el plazo que tengo para impugnar órdenes de servicio que considero ilegítimas. Sin embargo, en el derecho contractual público existe algo que yo no estoy de acuerdo, y que es que la orden de servicio debe cumplirse, no obstante que yo la impugne. Entonces, es un derecho contractual del año del ñaupa, ¿sí? Es decir, tampoco puede el contratista parar la obra impugnando todas las órdenes de servicio, porque entonces nunca se cumpliría el objeto de la finalidad de interés general, que es que la obra se termine y pueda ser gozada por la comunidad, la escuela, las viviendas. Si yo voy a impugnar la orden de servicio, voy a pedir la suspensión de la orden hasta que me resuelva la impugnación. Pero, digamos que es un tema ese. Yo debo ejecutar la orden por más que la impugne, sin perjuicio de que va a ser revisada. E incluso puede impugnar ante una autoridad superior al inspector, que es el que emitió la orden. Puede ir hasta el órgano máximo de la repartición. Ahora, si yo tengo que plantear durante la ejecución temas que hacen una cuestión de fondo del contrato, no se lo voy a plantear al inspector, lo voy a plantear ante el órgano superior del ente. ¿Por qué? Porque nosotros también dijimos que uno de los modos de determinación del contrato es que se haya terminado la obra. Pero ¿qué pasa si la administración incurre en incumplimientos que están mencionados en la Ley de Obras Públicas Nacional o en la Ley de Obras Públicas Provincial? Y uno de esos incumplimientos es causal de rescisión por culpa. Ese planteo de rescisión al inspector por una nota de pedido, lo voy a hacer con un escrito ante el órgano máximo de la repartición. Bien. Ahora bien, yo voy ejecutando la obra, ¿van entendiendo más o menos el desarrollo del contrato? ¿Sí? Bien. Se va ejecutando la obra. Llega un momento que la obra se terminó. Terminé las viviendas, o terminé de pavimentar el camino, o terminé de construir el inmueble para el edificio público, o terminé de pintar la jefatura de policía. Terminé la obra. Entonces, cuando la obra está terminada, tiene que ser entregada por el contratista a la administración y recibida por la administración. Estos también son actos importantes. La recepción provisoria de la obra. Terminada la obra, procede su recepción provisoria. ¿Y cómo procede la recepción provisoria? Yo mando una nota de pedido, el
el representante técnico de la contratista manda una nota de pedido al inspector diciéndole: señor inspector, la obra está en condiciones de ser recepcionada. Fíjeme fecha para la recepción provisoria de la obra. Entonces el inspector fija una fecha que me la notifica por una orden de servicio para que concurra el representante técnico más el inspector al sitio de la obra para labrar el acta de recepción provisoria. El acta de recepción provisoria o la recepción provisoria tiene una importancia muy grande porque libera al contratista de los vicios aparentes que pueden haberse visto y que no hayan sido puestos en el acta de recepción provisoria. Entonces, llegado el día de la recepción provisoria que me convocan para que yo vaya, pueden suceder tres cosas. ¿Qué hora es? Nos falta un poco. O, primera situación, que la obra, el inspector advierta que está terminada perfectamente, que no hay ninguna observación que hacerme de vicios aparentes que pueda haber o defectos aparentes, y me otorga el acta de recepción provisoria, diciendo que considera que la obra cumple con la finalidad para la cual fue construida, que está terminada, y me otorga el acta de recepción provisoria. Ahí me libera de cualquier vicio aparente que no me lo hubiera puesto en el acta de recepción provisoria. Y comienza desde allí un plazo que se llama plazo de conservación y garantía. ¿Y qué es este plazo de conservación y garantía? Es un plazo que dura lo que establezcan los pliegos, puede ser 6 meses, 1 año, menos de 1 año, etc., 180 días, lo que diga el pliego, donde se va a probar cómo rinde la obra, qué pasa con la obra, cómo se comporta la obra, en este plazo de conservación y garantía. Bien, segunda opción. Nos citamos el día fijado para la recepción provisoria. El inspector advierte que, vamos a suponer que son construcción de 80 viviendas sociales en el barrio de Alberto. Va el inspector, va a la Corte Técnica, el inspector va a controlar la obra, vivienda por vivienda. Dice, bueno, aquí el picaporte veo que no cierra bien, anota, hay que controlar picaporte de la vivienda número 1. En la vivienda número 10 advierte que la llave de la canilla de la cocina pierde agua. Llave pierde agua. En la vivienda número, no sé, 30 no funcionan los inodoros. Y en la vivienda número, no sé, tal, la pintura de la puerta está un poco mal hecha. Se anotan todas esas observaciones en el acta que se da. ¿A ustedes qué les parece? ¿Que se dará la recepción provisoria y se le dará un plazo para resolver esos defectos o no se dará la recepción provisoria? Frente a las circunstancias que acabo yo de mencionar como ejemplo. Creo que frente Alan, ¿qué piensa? Yo pienso que son defectos subsanables, que no son de estructurales. Y entonces, que se pueden subsanar, que se puede darle la recepción provisoria. ¿y después? con un Y plazo. después, seguramente el inspector le da el plazo para que lo subsane, arregle el problema ese y bueno. Bien, entonces, ese supuesto correcto. Yo les he dado un caso, pues, inventé un ejemplo donde los defectos no son graves, son pequeñas y deben ser subsanadas. Entonces, se da el acta de recepción provisoria, se anota todo lo que tiene que arreglar el contratista y dice que lo debe hacer dentro de un plazo de tantos días a partir del acta de recepción provisoria. Y que, pasado ese tiempo, volverán a la obra para verificar si se han hecho esas correcciones. ¿Sí? Ahora bien, entonces, se da el acta, empieza a correr el plazo para reparar la llave, reparar esto, reparar lo otro. Una vez que se terminan las reparaciones y el plazo establecido, vuelve el inspector de obra y el contratista a la obra y puede suceder. ¿Fueron reparadas? Perfecto. Si fueron reparadas, acá comienza entonces el plazo de conservación y garantía que dijimos antes. Si todavía no fueron reparadas,
o le faltó esta que le marqué antes, vuelva a establecer un plazo para que la repare. Ahora bien, en ese supuesto, pasado el primer plazo, para ver si ya fue reparado o no lo que se indicó, no puede establecerse nuevas cosas que no fueran indicadas en el acta originaria, ¿entienden? Porque tuvo la oportunidad de ver originariamente todo lo que tenía que reparar. Puede ser que cada 30 días le diga uno, ahora no, ahora repare tal cosa, salvo que surgieran con posterioridad. Bien, tercer supuesto. Va a la obra el inspector más el plano técnico para la recepción provisoria. Empieza a ver que hay humedad en las paredes de la cocina de la casa 1, la casa 2, la casa 4, la casa 80. Que se está descascarando, se está abriendo la pared. Cuando empieza a ver deficiencias graves, estructurales, nunca va a otorgar la recepción provisoria. Entonces va a decir, no se puede otorgar la recepción provisoria, usted se va a realizar un acta en la que diga que no se otorga, porque tiene deficiencias muy graves, tiene que volver a hacer esto, y luego dentro de un plazo nos vamos a juntar otra vez para ver si se hicieron bien o no. Bien, lo mismo va a ser en un camino o en cualquier otra obra. Muy bien. Pasa el periodo de conservación y garantía, se prueba la obra, o sea, se hacen pruebas de liberar al tránsito, a ver qué pasa con la resistencia, etcétera. Se pone en funcionamiento la electricidad, si son casas, etcétera. Bueno, y si la obra cumple con la finalidad, funciona bien, después que pasa el periodo de conservación y garantía, se otorga la recepción definitiva de la obra. Se hace el acto de recepción definitiva. La recepción definitiva de la obra implica que termina el negocio jurídico, se emite el certificado final, que es un certificado de ajuste de cuentas, y es el cierre de cuentas la recepción definitiva. Significa que la obra cumple para el destino y se la entrega. Ahora bien, la recepción definitiva no libera al contratista de los vicios ocultos que pueden ser materia de ruina de la obra, como dice el Código Civil y Comercial para el contrato de obra. Lo mismo se aplica acá. Libera de todos los vicios ocultos, menos los que pueden ser objeto de ruina de la obra. Por eso subsiste la responsabilidad por ruina, la que establece el Código Civil y Comercial. Muy bien. Como la recepción definitiva es el cierre de cuentas, si usted no deja constancia en la recepción definitiva de todo lo que está pendiente de reconocimiento por parte de la administración a su favor, o de todo lo que usted piensa reclamar y que todavía no lo hizo, si no lo hace ahí, no lo puede hacer nunca más, ¿sí? Por eso es muy importante que en el acta de recepción definitiva se deje constancia de todos los trámites que ha empezado y que todavía no le han reconocido, y de todo lo que quiere pedir a la administración. Si no, no lo puede pedir más. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, si la administración o el contratista hubiera incurrido en incumplimientos de los que están mencionados en la Ley de Obras Públicas Nacional o en la Ley de Obras Públicas de la provincia, que son incumplimientos graves, procede la rescisión de la obra pública por culpa del contratista o por culpa de la administración. Hay distintas causales taxativas, tanto en una ley como en la otra, ya sea por culpa de una de las partes o por culpa de la otra, que podrían determinar la rescisión de la obra culpable. Por ejemplo, si la administración no paga un certificado en la Ley de Obras Públicas de la provincia por más de 3 meses después de su vencimiento, se puede producir la rescisión por culpa. Ahora bien, ya se los dije cuando vimos la extinción del contrato. Si la rescisión es por culpa de la administración, y hay otros supuestos que ustedes van a estudiar, que van a leer ustedes, el contratista debe plantear a la administración que en el plazo de 30 días, digamos, solucione el tema, bajo apercibimiento de peticionar la rescisión de la obra por culpa de la administración. Ahora bien,
Pasan los 30 días, la administración no soluciona nada, presenta un nuevo escrito al contratista y dice que debe darse por rescindido el contrato y que así lo considere la administración. ¿Qué sucede? La administración puede considerar rescindido el contrato y dictar el acto de rescisión por culpa propia, o decir, no, yo no incurrí en ningún incumplimiento que autorice la rescisión, y le rechaza el planteo de rescisión. La pregunta es, ¿quedó o no rescindido el contrato? No, no quedó el rescindido de contrato. Para mí que no. No quedó rescindido el contrato. O sea que el contratista, frente a la negativa de la administración de rescindir el contrato, agotará la vía administrativa y después va a ir a la justicia a pedirle a un juez que tenga por rescindido ese contrato. Y la contraparte en el juicio será la administración. Ahora, a la inversa, si el contratista incurre en una causal de incumplimiento, que ustedes van a estudiar, ustedes se los dejo a ustedes para que lean ustedes la ley. Sí, ya sea en la Ley de Obras Públicas Nacional o provincial, es causal de rescisión por culpa del contratista. La administración le imputa ese incumplimiento a través de un acto administrativo, dice, en razón de que usted ha realizado abandono de la obra conforme surge, y considerando, se resuelve rescindir el contrato por su culpa. La pregunta es, ¿el contrato queda o no rescindido en ese caso? Sí, queda rescindido. Tal cual. Cuando la administración, es una de las prerrogativas, rescinde por sí y ante sí. Si el contratista dice, no, yo no incurrí en ninguna causal de rescisión, tiene que impugnar ese contrato, impugnar ese acto, pero el contrato estará rescindido. Y si la administración no le hace lugar a la impugnación, tendrá que ir a un juez a solicitarle que anule el acto de rescisión del contrato. La administración rescinde por sí y ante sí. El contratista no. Esa es una prerrogativa que tiene. ¿Qué pasa si el contrato se rescinde por culpa de la administración? Bueno, y el contratista tiene derecho a que le paguen todo lo que le deben y tiene derecho a transferirle a la administración todos los contratos que tenga celebrados con terceras personas, porque ¿por qué los va a tener que soportar él? Él celebró contratos con proveedores para esta obra y rescindió por culpa de la administración. Pasan a la administración los contratos que tiene el contratista. También la administración tiene la obligación de adquirirle al contratista los materiales que el contratista hubiera comprado para meter en la obra y que los tuviera copiados, porque la rescisión es por culpa de la administración. Se le va a tener que adquirir los materiales. Le va a tener que pagar todo lo que le debe, y en cuanto al lucro cesante, bueno, le va a pagar un porcentaje de las ganancias dejadas de percibir conforme dice la Ley de Obras Públicas Nacional y la provincia. Bueno, ¿hasta ahí más o menos entendieron el contrato? ¿Sí? Lo que yo les he comentado en una breve síntesis de 1 hora y media es el sustrato del contrato de obra pública. Lo demás, ustedes lo van a estudiar, ustedes directamente, por la Ley de Obras Públicas Nacional o provincial y o por lo que diga la doctrina. En la ¿Listo? ley nacional está Para la clase del viernes. está a partir del... ¿Cómo? En la ley nacional está a partir del artículo 49 de rescisión del contrato de esto. ¿Puede ser? ¿Rescisión del contrato de obra pública? Sí. Sí, artículos 52, 53. En la ley provincial, artículos 92, 93 lo van a ver. Pero quiero decir que ustedes todo lo demás lo van a estudiar por la Ley de Obras Públicas Nacional y Provincial y por la doctrina. Yo les he dado los aspectos fundamentalísimos del contrato. Para la clase que viene, que es el día viernes, que espero que Paulo ya esté disponible, ustedes van a seguir con contratación pública, entonces van a estudiar contrato de suministro. Lo van a traer leído, chicos, ustedes tienen que estudiar, no puede ser que estén escuchando solamente lo que dicen los profesores y contestando las preguntas de razonamiento. Ustedes tienen que estudiar los contratos. Entonces, estudienlo, léanlo por el decreto 1023, que a partir de un punto empieza a hablar de todo lo que es el contrato de suministro, o por la 12510, por la doctrina. Pueden leer Gordillo, pueden leer Casaña, pueden leer Marino, pueden leer Balbín, pueden leer cualquier libro de texto de contrato administrativo. Lean contrato de suministro y nos estamos viendo entonces la clase que viene con ese contrato. ¿Estamos?
¿Sí? ¿Alguna duda sobre lo que he dicho? ¿No? Bueno, entonces me despido de ustedes hasta el viernes con Paulo conmigo. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias, chao. Adiós.